Bueno, bien, vamos a hablar de la recuperación, de la fisiología de la recuperación. Fijaros, muchas veces nos centramos mucho en el entrenamiento, en qué series tengo que hacer, cuántos kilómetros, qué recuperación entre series, qué competiciones hago, cómo compito, y nos olvidamos de un componente que es clave y es la recuperación, es decir, la asimilación de todos los entrenamientos que hacemos, la asimilación, porque si no asimilamos, difícilmente vamos a poder seguir mejorando independientemente del entrenamiento que hagamos. Entonces vamos a hablar de ello. Bueno, y lógicamente dentro de lo que es la recuperación está el descanso, pero claro, el descanso no consiste simplemente en tumbarse en la cama y descansar, ¿no? Sino que, bueno, hay unos componentes que son clave y que vamos a hablar sobre ellos. En definitiva, aquí lo que el mensaje es que si quieres rendir al 100%, será necesario recuperar y asimilar tu entrenamiento al 100%. Es decir, si yo quiero el 100% en competición, tengo que asimilar todo el entrenamiento que haya hecho al 100%. Si solo asimilo del entrenamiento que hago el 80%, no voy a rendir al 100%. Y para asimilar el 100% del entrenamiento que hago, tengo que recuperar bien y tengo que descansar bien. Porque si solo asimilo un 80%, fijaros, estoy hablando de un 80%, yo no digo un 30%, un 80%, pues será mejor no hacer el 20% restante, ¿correcto? Luego, tendré que entrenar lo que pueda asimilar y lo que pueda recuperar. Si no puedo asimilar más y no puedo recuperarlo, ¿para qué lo voy a entrenar? ¿Tiene sentido? Bueno, entonces, el rendimiento va asociado ya no solo al entrenamiento, sino también al descanso y a la asimilación del entrenamiento. Y lo que os comentaba, claro, el descanso no consiste simplemente en tumbarse en el sofá, al igual que entrenar no radica en salir a correr. Bien, hay todo un protocolo y unos indicadores que hemos de tener en cuenta. Entonces, mantener una rutina de descanso es tan importante como una rutina del entrenamiento. Muchos atletas se olvidan de que, bueno, pues Luis, esta semana solo puedo entrenar de lunes a jueves y el fin de semana no. Bueno, pues no podremos estructurar la semana igual que si de 4 días como si fuera de 7. Por mucho que queramos, porque no lo vamos a asimilar. No vamos a asimilar el 100%. Entonces podremos estructurar el entrenamiento que podamos asimilar. Y esto es especialmente relevante ya no solo en atletas de élite. Muchas veces pensamos, bueno, la recuperación es para los atletas de élite, sino también y fundamentalmente para el corredor amateur y aquel de una edad con una edad superior a 50 años. Cuanto mayores somos, más crítico va a ser el entrenamiento, más crítico va a ser no tanto el entrenamiento sino la recuperación. Y vamos a ver por qué. Aquí hay un factor edad. Y dentro de ese factor edad tenemos una hormona que es clave, que es la testosterona. La testosterona es la hormona clave para la actividad anabólica, es decir, para sintetizar, para formar, para crear. Fijaros que el entrenamiento es catabólico. Muchas veces, siempre lo digo, ¿no? Con el entrenamiento no te haces más fuerte, te haces más débil. ¿Por qué? Porque el entrenamiento destruye. Lo que realmente construye no es el entrenamiento, sino que es el descanso. Es la asimilación de ese entrenamiento. Si yo no puedo asimilar ese entrenamiento, lo que estaré haciendo es destruir. Y solo podré mejorar si asimilo lo que entreno. Si no, será imposible. Si no, cada vez iré a peor. Cada vez entraré en ese estado catabólico constante e iré para atrás como los cangrejos. Entonces el descanso es fundamental. No solo radica en el entrenamiento, sino sobre todo en este estado anabólico. El estado anabólico es fundamentalmente mirado por la testosterona. Claro, ¿por qué digo aquí factor edad? Porque los niveles hormonales de testosterona bajan con la edad. Entonces no puedo entrenar lo mismo con 50 años que cuando tenía 30. Porque mi sistema hormonal es diferente.
y mi sistema anabólico es diferente. Y si yo entreno igual con 50 que con 30, estoy generando un estado catabólico que no va a ser compensado, no va a poder ser compensado por el estado anabólico de la testosterona. Fundamental, ¿eh? Muy importante. Segundo fenómeno, estrés. Y el estrés viene generado por el entrenamiento en sí, es decir, es aquello que destruye. Mientras que la testosterona generada por el descanso es lo que construye, el entrenamiento, el estrés que supone el entrenamiento sobre el sistema muscular y sistema metabólico, destruye. Y esto está mediado fundamentalmente por la hormona que es el cortisol. Entonces, el cortisol, al contrario de lo que comentamos con la testosterona, es una hormona catabólica de destrucción. El cortisol es generado por un entrenamiento intenso. Si yo entreno de forma intensa todos los días, todas las semanas, todos los meses, durante años, estaré entrando en un estado catabólico que difícilmente va a ser compensado o equilibrado por el estado anabólico generado por la testosterona, y especialmente cuando vamos cumpliendo años. Luego, queramos o no, la edad, no digo que sea limitante, digo que hay que tenerlo en cuenta. Tengo muchos atletas que siguen mejorando a pesar de tener más de 50 años. Pero sí hemos de tenerlo en cuenta. Un entrenamiento de una persona de 50 años no puede ser el mismo que que el entrenamiento de una persona de 30, porque su estado hormonal es diferente, entre otras cosas. Luego tendré que tener en cuenta que tengo que gestionar muy bien la intensidad del entrenamiento para poder ser compensado por el factor anabólico del descanso, de la recuperación asociada a la testosterona. Bien, lo ves que hay un equilibrio. Entonces, descanso no significa simplemente me echo a la cama y a dormir. No, tenemos que tener todos estos factores en cuenta. Bien, seguimos. Biomarcadores. Claro, aquí... claro, Luis, me estás hablando de testosterona, cortisol. Sí, está claro que si entreno mucho, genero mucho cortisol, entro en un estado destructivo. Si descanso, pues facilito la secreción de testosterona y por lo tanto ese estado anabólico, y tengo que mantener un equilibrio anabolismo-catabolismo. Pero ¿cómo lo mido? Bueno, pues aquí tenemos un indicador, un biomarcador que es importante, no el más importante, pero sí es fácil de medir, que es el pulso, ¿no? El heart rate, pulso. Y ya no solo el pulso, sino la variabilidad del pulso en momentos muy concretos. Es decir, todo esto lo explico en el blog, en esta entrada del blog. Si nosotros medimos nuestro pulso todas las mañanas, nada más levantarnos, lo importante no es el valor que tenga, lo importante no es que mañana tenga 42 pulsaciones cuando me levante, sino lo importante es qué representan esas 42 pulsaciones en comparación con otras mediciones que he hecho en los meses previos. Hay una variabilidad, es decir, habitualmente tengo entre 40 y 45 pulsaciones, o normalmente tengo 35 y hoy me he levantado con 42. Bien, luego este es un factor a tener en cuenta. Un pulso elevado a primera hora de la mañana, nada más levantarnos, en comparación con nuestras mediciones habituales, pues ya nos está diciendo que ahí hay un estado catabólico importante. O por lo menos nos está diciendo que tengamos cuidado, bien, y que lo controlemos. También puedo medir el pulso en entrenamientos concretos, entrenamiento controlado, en un entrenamiento intenso, incluso en rodajes. Aquí el efecto es el contrario, es decir, ¿qué pasa si por más que hago un entrenamiento muy intenso, mi pulso no soy capaz de elevar el pulso a un pulso habitual de los últimos meses, o mi pulso habitual?
ahí ya nos está indicando que hay bueno, pues un estado destructivo, catabólico, que está impidiendo que nuestro pulso se eleve a pulsaciones habituales a esa intensidad de entrenamiento. Son, bueno, pues valores que podemos tener en cuenta, ¿bien? Con un biomarcador fácil de medir como es el heart rate o es el pulso. Claro, cuando sospechamos de una falta de descanso o incapacidad de recuperación o asimilación del entrenamiento como consecuencia de un sobreentrenamiento, bueno, pues podemos tener o medir o tener otros indicadores fisiológicos en sangre, como es un biomarcador también muy importante, que es la hemoglobina. La hemoglobina está en las células rojas y es la responsable del transporte de oxígeno a las células. Se da que se destruyen y se sintetizan billones de células rojas en nuestro organismo de forma diaria a través de la hormona eritropoyetina, la EPO. Bien. Luego, para sintetizar estas células rojas que contienen la hemoglobina, tenemos que estar en un estado anabólico. Si estamos en un estado catabólico, si ese equilibrio anabólico-catabólico está hacia el catabólico, nuestra destrucción de células rojas con hemoglobina va a ser alta y la síntesis va a ser baja. Luego vamos a estar en un déficit de hemoglobina y por lo tanto en un déficit de la capacidad de transportar oxígeno a las células, fundamentalmente las células musculares, que son las que nos interesan en el deporte para generar fuerza. La célula muscular sin oxígeno no es capaz de funcionar de forma óptima y por lo tanto no va a generar fuerza y vamos a entrar en un rendimiento comprometido. Bien, luego en definitiva, el mensaje que os quiero dar aquí es que no solo es entrenar, sino también es fundamentalmente asimilar ese entrenamiento a través del descanso. Y tenemos diferentes biomarcadores. No son, bueno, pues más difíciles, no, sino que bueno, pues necesitamos una analítica concreta como testosterona, cortisol, hemoglobina, y hay otros que son más fáciles de medir, que lo podemos hacer diariamente, como es el pulso y la variabilidad de este pulso. Bien. Bueno, pues aquí os doy mucha información, espero que os haya ayudado y sobre todo que tengáis en cuenta que ya no es solo el entrenamiento, sino la asimilación de ese entrenamiento a través del descanso y, como siempre el mensaje es gestionar la intensidad del entrenamiento. Fijaros, aquí ya no solo entramos en la probabilidad de entrar en una lesión, sino nosotros como atletas amateurs corremos porque nos gusta, pero no vivimos del atletismo, no vivimos de nuestras competiciones. Pues tendremos que regular todo esto bien. Y además tenemos estrés adicionales al entrenamiento, pues nuestra vida diaria, nuestro trabajo, responsabilidades familiares, cada uno tenemos nuestros problemas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar un entrenamiento. Y, por supuesto, la edad. No digo que la edad sea limitante o totalmente limitante, pero sí es un factor importante a tener en cuenta. Bueno, espero que os haya gustado. Es muy importante esto, de mucho más de lo que parece. No pensemos solo en el entrenamiento, sino en la asimilación de ese entrenamiento. Gracias, si os ha gustado, os agradecería como siempre que dierais el like, que os suscribierais al canal si no lo habéis hecho todavía y, por supuesto, también que compartierais compartáis estos vídeos con vuestros amigos, con vuestros compañeros de entrenamiento. Gracias y ánimo con ello.